Muchas gracias, Eli. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Y de nuevo estoy aquí y me toca partida doble, sesión doble, para hablar sobre el análisis económico-financiero del sector que hacemos siempre en el libro blanco en compañía de la gente del IES, a la cual agradezco, como siempre, a Mano y a todo su equipo la colaboración, así como al equipo que elabora este estudio, que junto conmigo trabajan, que son Conchi Iglesias, Jorge Bujía y Nancy Fernández, que hacen posible que todos estos números sumen, cuadren y no nos desviemos y siempre tengamos una lógica explicación de lo que ha pasado. En el estudio lo que voy a hacer es una presentación, voy a intentar ser lo más breve posible porque todos tenemos hambre, sobre los números y las cifras del año 2011, una estimación de lo que parece que puede acabar el año 2012 y a un breve repaso de lo que hemos estado hablando esta mañana, me gustaría que viene muy a colación de las conclusiones alcanzadas del estudio que hemos realizado con respecto al libro blanco. Lo primero de todo es conocer cuál es la cobertura que tenemos y la cobertura que tenemos de periódicos es bastante amplia. En primer lugar, tenemos 84 cabeceras que representan el 27% de la difusión. Tenemos el 100% de los periódicos con más de 30.000 ejemplares y además el 100% de los deportivos y económicos. Esos últimos algunos son muchos, no es muy difícil conseguir. Pero sí es verdad que tenemos un amplio espectro y una máxima cobertura para poder decir que las cifras que aquí tenemos son las de verdad del sector, porque además están obtenidas de las cuentas anuales auditadas en la mayoría de los casos de las sociedades editoras. Las conclusiones que ahora presentamos básicamente creo que se caracterizan o que caracterizan el año básicamente por 4 factores importantes. Primero de todos es que lamentablemente se sigue intensificando la crisis económica y eso impacta en todos los drivers del sector de medios de comunicación y en la prensa especial. Estamos empezando a ver ya los retornos de todos los procesos de reestructuración y aquí hemos utilizado la palabra retorno con un doble sentido, porque no sabemos si tenemos que volver otra vez o también estamos empezando a ver los beneficios. Pero lo que sí es cierto es que ambos aspectos son característicos del año 2011. La redefinición de la estrategia de negocio es una de las reflexiones que se está haciendo y sobre todo sobre un aspecto que he hablado esta mañana, que yo creo que es en lo que están ahora mismo prácticamente todos los medios de comunicación y empezar la prensa, es adaptándose no solamente a los nuevos dispositivos, sino reaprendiendo los antiguos, en especial el papel. Esta mañana he hablado un poco sobre ese aspecto y me gustaría luego incidir un poco. Lo principal de todo, que son los números, es pues que de nuevo el resultado operativo ha sido positivo. Parece un milagro, pero básicamente ha sido consecuencia de un extraordinario esfuerzo de reducción de costes, del 6%, que ha permitido compensar una caída también dramática de ingresos del 8%, que es los datos que salen de las cuentas. Disminución que lleva a una disminución del resultado operativo del 53% y del resultado neto del 58%. Es decir, el negocio sigue dando dinero. No las cifras que daba en 2007 y 2008, pero sigue siendo un resultado positivo. No es lo mismo cuando ya consolidáramos la situación de los grupos. Lo que pasa es que si consolidamos la situación de los grupos, realmente no tienen una deuda generada por la compra de periódicos o por la creación de periódicos. Es realmente salvo en algún caso muy honroso. Con lo cual sigue siendo un negocio positivo y que sigue ganando. La caída del 8% de los ingresos que antes hemos hablado básicamente se debe a la caída de la publicidad. Eso es lo que realmente explica casi todo la caída que se ha realizado. La caída en venta de ejemplares por la caída no es significativa comparada con la otra. Y con respecto a la compensación de gastos, básicamente esta se ha concentrado en los consumos y aprovisionamientos. Los periódicos son más finitos y más chiquitines, y en segundo lugar las cifras de otros gastos. Aquí quiero señalar que ha habido un proceso de reestructuración que ha hecho que parte de los costes de personal hayan pasado a ser gastos de terceros.
Procesos de impresión, procesos que estaban internalizados se han estatalizado. Procesos que algunos periódicos todavía tienen que recorrer, pero que en general ya básicamente se han recorrido. El hecho cierto es que en el ámbito de personal, pues las plantillas han disminuido de 8.500 personas a 8.274, pero el coste por trabajador ha disminuido escasamente 1.000 euros, de una media de 71.000 euros por trabajador a 60.000. Esto, lógicamente, lleva a una situación que explicamos o intentamos explicar en este gráfico. Aquí, básicamente, tenemos agrupadas las cabeceras en 4 grandes grupos. Por un lado, las grandes cabeceras nacionales, que son 7, que son las que además son por encima de 100.000 ejemplares en la mayoría de los casos, y que, como se ve ahí, tienen generación de caja negativa, y que además, por supuesto, sus cifras de difusión son las más importantes y, lógicamente, sus ingresos, ¿vale? ¿Qué ocurre con quiénes son los que ganan dinero? Pues básicamente son los regionales líderes, es decir, aquellos periódicos que son regionales y líderes en sus distintos ámbitos de actuación, y los deportivos. Los regionales no líderes o los económicos tienen unas cifras mucho más exiguas. Lo que ha pasado en este año, es decir, del 2010 al 2011, lo que ha ocurrido es que todos han reducido su capacidad de generación de dinero, incluyendo los regionales, que son los que han sostenido. Esto es importante cuando hablemos ahora después de los diarios de información general. En los diarios de información general, como se ve en el cuadro siguiente, se ha disminuido el resultado operativo en un 55%, los ingresos en un 8% y los gastos, afortunadamente, se han compensado en un 6%. Por primera vez en este grupo de diarios generalistas, los diarios más grandes, los que tienen más de 100.000 ejemplares, tienen un resultado operativo negativo. Y sostienen realmente la cifra positiva que generan aún estos periódicos, básicamente los periódicos regionales, sobre todo los líderes, que son los que mantienen, y que están en el segmento entre los 30.000 y los 100.000. En cuanto a la prensa deportiva, ha tenido una disminución también del 39%, unos ingresos de menos 10% y una disminución de los gastos del menos 5%. También su evolución ha sido también negativa, aunque siguen teniendo un comportamiento positivo en líneas generales. Y los económicos siguen perdiendo y pierden más. Es decir, han aumentado sus pérdidas en un 50%, los ingresos han disminuido en un 6%, y lamentablemente los gastos no tienen prácticamente ya margen porque están realmente exiguos y no tienen muchas posibilidades de reducir su estructura, y escasamente han bajado un menos 2%. Las estimaciones para el cierre del año 2012, las cuales obtenemos a partir de una información que nosotros facilitamos a los miembros de la EDE que participan, que es el Observatorio de la Prensa Diaria, y a partir de la información de las cuentas que se publican de las compañías cotizadas, que la extraemos. Básicamente hacemos un ejercicio de tendencia. Nosotros siempre decimos que avisamos los efectos, es decir, cuando las cosas van bien, pues no suben tanto, y cuando las cosas van mal no caen tanto nuestras estimaciones. Para simplemente como refrendo de la cifra de estimación, cómo la realizamos y el grado de perfección, el año pasado estimamos que el sector iba a tener un resultado positivo operativo de 42 millones de euros, cuando el real ha sido 44, lo cual hace que el ejercicio, pues parece ser que hemos alcanzado después de estos 12 años, creo que la suficiente práctica como para no equivocarnos demasiado. Estimamos que con los datos que tenemos es que aproximadamente el resultado podrá ser neutro aproximadamente al final del año 2012, con una nueva caída, básicamente consecuencia de una disminución, como he dicho, casi del 100% del resultado operativo, volvemos casi al resultado cero. Los ingresos caerán un 13% aproximadamente, de acuerdo con las cifras que tenemos en este momento ya certificadas, y los gastos, por lo que hemos visto ya, las cuentas están disminuyendo en un 11%. ¿Vale? Bien, dicho esto, hay un elemento que era lo que quería comentar, y lo voy a hacer muy rápidamente, y sobre todo muy dedicado a los que no hayan podido estar esta mañana. Es que hemos preparado desde Deloitte una encuesta a nivel mundial sobre el estado de
de lo que es la situación del consumo de medios en varios países. Entre ellos, por primera vez participa España. Países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, India, son los que han participado en este estudio. Algunas de las conclusiones relativas a la prensa más interesantes quisiera citarlas aquí. Primera de todas es que sigue siendo la lectura de prensa en cualquier formato el quinto medio de comunicación y entretenimiento más valorado por los consumidores en líneas generales, lo cual yo creo que es una, en relación, buena noticia, solo superado por cosas más pasivas como es escuchar música y sobre todo pues, por la televisión y la lectura de libros. Otro elemento importante es que la prensa es básicamente, en el caso, y estos son datos de España, empieza a ser básicamente online. Es decir, se lee prensa básicamente a través de ordenador y el periódico impreso pasa a segundo lugar. Básicamente muy concentrado en lo que es las generaciones más jóvenes, que son las que realmente más utilizan el ordenador. Solo cuando llegas a por encima de 65 años, realmente la gente prefiere utilizar el periódico. Eso también está afectando a la publicidad, e Internet por primera vez tiene un mayor impacto en la decisión de compra con respecto al impacto ante la publicidad que lo que tiene la prensa. Y también en ese sentido son las generaciones más jóvenes las que, por así decirlo, responden de una manera más positiva al mensaje online que al mensaje offline. Estas son las principales conclusiones de este estudio que he tenido el placer de presentar esta mañana y que, en cierta forma, también, con las cifras que estamos viendo, nos indican un poco pues, cuál puede ser las palancas de éxito para un editor en review. Y aquí distinguiría claramente dos periodos de tiempo. Yo creo que nosotros creemos que en el corto plazo, básicamente, hay que seguir haciendo acciones sobre la estructura industrial de operación. Y tiene que ver con el proceso productivo, con el proceso de distribución y con el proceso de redacción. Hay que seguir buscando eficiencia. Todavía hay margen, sobre todo en los grandes periódicos, que son los que yo creo que tienen más capacidad todavía para poderlo hacer. Algunos ya lo han hecho, pero creo que hay margen todavía. Si todavía no se ha hecho es probablemente más por cuestiones de carácter financiero que de otra naturaleza. Segundo, y creo que es interesante seguir avanzando en el entendimiento e implantación de las tecnologías en todo el proceso de operación del periódico, tanto desde el punto de vista de los ingresos, y esta mañana hablaba de la importancia de volver a entender tecnológicamente todo el mundo online y la importancia de la tecnología en la venta de publicidad online, como la segunda, que tiene que ver con la parte de los costes. Y lógicamente, pues todos los sistemas de distribución que en este momento hay que vivir. Y luego, por supuesto, no hay que descartar consolidaciones, procesos de integración, tanto desde el punto de vista de consolidación de grupos, como puedan ser ya de procesos operativos o productivos, los cuales deberían de ser revisados. No necesariamente para acabar en ellos, pero creo que toca hacer el ejercicio de verificar o evaluar si hay una posibilidad o una alternativa sensata importante. Esto lógicamente es en el corto plazo, pero a largo plazo, y esta mañana concluyamos así, y parto de lo que terminaba al inicio de todo, es decir, como una de las características que se está produciendo ahora, que es ese proceso de adaptación o aprendizaje tanto al medio online como a reaprender lo que es los dispositivos antiguos, entre ellos el de imprimir periódicos. Creo que hay que hacer, y decía esta mañana básicamente, acciones que tienen que ver, definir una estrategia que esté muy centrada mucho más en el cliente que lo es en el producto. Creo que el producto está perfectamente definido y el producto tiene un enorme éxito. Nunca han sido tan reconocidas las marcas de prensa como lo son ahora entre la población. La gente, cuando compra un periódico, compra el suyo, pero en Internet gratuitamente lee todos y perfectamente sabe y conoce qué contenidos y qué características tiene ese contenido. Aparecen nuevos periódicos directamente en la red, con lo cual la prensa tiene éxito, es un producto que tiene éxito. Lo importante es saber que, teniendo éxito, es ahora cuando toca centrarse mucho más en saber qué es lo que hace la gente con ese periódico, con esa pantalla que está mirando en el ordenador y quién es, qué quiere recibir, información con respecto al cliente. No olvidemos, y decía esta mañana, que los periódicos son probablemente uno de los
productos masivos de distribución, de gran consumo, que se redistribuyen en este país. Diariamente aproximadamente 2 millones de ejemplares se distribuyen en España. Hay pocos productos que vendan todos los días 2 millones de unidades de una cosa. Y los que lo hacen, o se acercan a ellos, preguntan muchísimo a los clientes qué es lo que hay. Uno de los elementos críticos será, lógicamente, todo el modelo de comercialización publicitaria. Creo que la prensa parte de una muy buena posición, siempre ha tenido un muy buen retorno publicitario, pero hay que trabajar muchísimo en el ámbito online y sobre todo creo que el conocimiento del cliente va a ser fundamental. Segundo, hay que reaprender, reinventar y probablemente destruir entero para reconstruirlo de nuevo todo el modelo de distribución. Sobre todo, especialmente los online. Si queremos realmente monetizarlo y volver a vender con lo que queremos, que es vender periódico. Y sobre todo el tercer y gran elemento que yo creo que es en donde está la clave, es que hay que empezar a entender a los clientes, hay que pasar de esa visión de lectores a audiencia, los cuales utilizamos básicamente para vender publicidad, y que pasaran y dejan un eurillo, a que se conviertan en lectores usuarios, lectores de los cuales conocemos lo que quieren, cómo lo quieren, de qué manera lo quieren, y eso permitirá, lógicamente, aumentar enormemente el valor de la prensa. Esta mañana concluía que yo creo que lo que creemos nosotros, y por lo que he hablado con otros socios europeos, es que hay que volver a los principios y hay que volver a dedicarnos a lo que hacíamos hace 70 años extraordinariamente bien, que era vender periódico. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel de Toro, represento al IES y quiero darle las gracias lo primero a él por seguir confiando en nosotros para la elaboración del libro blanco de la prensa, que yo creo que este año cumplimos el 12º, ya son 12 años elaborando este libro. También muchas gracias a Luis Jiménez por ser coautor, Deloitte, presentado por Luis Jiménez, coautor de este libro, desde los 12 años que lo he contado, y también a los otros coautores como son Carat y Media Hotline. A mí me toca, voy a intentar ser breve porque ya se acerca la hora de la comida y tendríamos que ir a comer, resumir las 4 primeras partes del libro, con lo cual es un cometido un poquito amplio, pero voy a intentar de verdad ser muy breve. Para no aburrirles con muchos datos, lo que voy a hacer es simplemente hacer referencia a unas 12 tablas y como en el libro ya viene todo el contenido, ustedes podrán profundizar sobre ellas más adelante. Me gustaría también, antes de empezar, tener noticias más positivas, pero son ustedes tan conscientes como yo de cuál es la situación del sector, por lo cual a los datos, en fin, es muy difícil pintarlos de otro color que el que tienen. Por entrar ya en materia, lo primero es situarnos en el contexto no solo de España, sino europeo, y aquí vemos un poquito cuál ha sido la evolución de la difusión de la prensa de papel en los 15 países de la Unión Europea en los últimos años. En el año 2011, la caída y difusión ha sido de un menos 1,7% en el total de estos 15 países, lo cual representa sobre el año anterior, sobre el 2010, una pérdida de 1.140.000 ejemplares. Quizá esto sea más correcto mirarlo en la progresión de los últimos años, ¿no? Esto nos lleva a que en los últimos 10 años, desde el año 2001, que es lo que recoge esta tabla, en la Unión Europea se han perdido más de 14 millones de ejemplares de difusión diaria. En esta pérdida destaca el país, el primero, que es Alemania, quizá también por su volumen, ha perdido más de 5 millones de ejemplares en este periodo. Después va Reino Unido con más de 2,5 millones de ejemplares perdidos, y España se encuentra en una situación intermedia con 750.000 ejemplares perdidos en estos últimos 10 años. Esto contrasta quizá un poquito con lo que es el crecimiento o la evolución de la difusión a nivel mundial. Podemos ver que este último año no solo no ha crecido, sino que ha aumentado un 1,1%. Esto no tiene otra explicación de que en los países que llamamos menos desarrollados, la prensa en papel todavía sigue siendo un negocio de crecimiento, frente a los países desarrollados donde ya hemos visto que estamos todos en la misma línea descendente. Actualmente la cifra de difusión en número de ejemplares a nivel mundial, según la OAN, es de 512 millones de ejemplares diarios. Muy bien, volviendo a Europa, los datos que hemos visto nos llevan a un índice de difusión medio
de 160 ejemplares. Esto saben ustedes que se mide por la UNESCO como un nivel, digamos, de desarrollo de los países. Un índice 100, que es dividir la difusión por el total de habitantes de un país, significa que un país se puede considerar desarrollado en cuanto a lectura de prensa se refiere. La media europea actualmente, en el año 2011, se sitúa en 160 ejemplares por cada 1000 habitantes. Pero fíjense ustedes que esto representa también una caída de casi 50 en este índice de difusión en los últimos 10 años. En el año 2001 este índice de difusión estaba en 208 ejemplares por cada 1000 habitantes. También es muy significativo ver que hay 4 países de la Unión Europea que no sobrepasan el índice 100, y desgraciadamente España es uno de ellos. España, que en el año 2001 superaba con cierta holgura ese índice 100, ahora se encuentra en un índice de 76 ejemplares por cada 1000 habitantes. Si vamos ya a la evolución de la difusión controlada en España, el total de la prensa, podemos ver que la caída de este último año sobre el año anterior ha sido de un 6,8%. En número de ejemplares, esta caída representa 246.000 ejemplares menos de difusión promedio diaria. Esta cifra nos sitúa a nivel de los 90, más o menos, en cuanto a difusión. ¿Y qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, el futuro, no tan futuro, sino ¿qué va a ocurrir este año 2012? Pues conociendo ya las cifras de difusión de los 6 primeros meses y comparando desde junio a julio del año 2011 con el junio a julio del 2012, pues vemos que las noticias tampoco son muy halagüeñas, pues parece ser que la caída sigue siendo la tendencia dominante. Si tomamos como referencia esos 6 primeros meses de 2012, la prensa en su totalidad caerá un 12,4% este año 2012, lo cual significaría, si esto se confirma a final de este curso, una pérdida de 437.000 ejemplares de promedio diario. Con lo cual, caeríamos por debajo ya del umbral de los 3 millones, lo cual sería muy mala noticia. Esto se desglosa en que la prensa de información general caería un 13,1%, que como es la prensa, lógicamente, de mayor tamaño, pues asumiría 360.000 de esos ejemplares perdidos, de los 437.000. La deportiva caería un 10,4%, que perdería 70.000, y la económica caería un 6,5%, 6.000 ejemplares menos que el año anterior. Insisto en que esto no son previsiones, son datos reales, pero de los 6 primeros meses de 2012 comparados con los anteriores. En cuanto al número de lectores, aunque vemos aquí que también se ha producido una caída, es mucho menor que la del año anterior, porque ya el año pasado tuvimos que anunciar una caída en el número de lectores cuando llevamos ya varios años de crecimiento. Es el segundo año consecutivo que se produce una ligera caída del número de lectores y caen menos, eso sí, que la difusión, como hemos visto en las transparencias anteriores. Claro, si la difusión cae más que el índice de lectores, que el número de lectores, significa que lo que crece es el índice de rotación, es decir, el número de ejemplares que se ven por cada lector, que ha pasado, perdón, el número de lectores que tiene cada ejemplar, que ha pasado de 3,5 a 3,8 en este último año. Ya el perfil de lector, un poquito entrando en lo que es el perfil de lector en España, pues en dos pinceladas, ¿no? Aquellos temas que siempre nos preocupan. La participación de la mujer como lectora de prensa diaria pues ha vuelto a caer un puntito sobre el año pasado, que había llegado casi al máximo histórico, porque el máximo histórico de la mujer fue de un 39,6% del total de lectores que alcanzó en el 2008. El año pasado, 2010, se quedó en 39,5% y este año ha caído al 38,5%. Este 38,5% sobre el total de mujeres, es decir, si miramos las lectoras sobre el total de mujeres, representa una cuota del 25,5%. Es decir, a mí me parece que aquí hay un campo todavía muy amplio para crecer en España, si sobre todo nos comparamos con el índice de lectura de las mujeres en otros países europeos. Y el otro dato que quería destacar del perfil de lector es el tema de la edad, que siempre también hacemos referencia a él. Sigue envejeciendo a ritmo
inaudito, ¿no? El lector medio en los últimos 10 años ha envejecido casi 4 años. Hemos alcanzado ya la cifra de 45,3 años de edad media del lector medio español. Es un crecimiento constante y continuo. Y esto vuelve a ser porque no conseguimos que los jóvenes, ¿no?, acudan o sean lectores de prensa de papel. Si no, se puede ver en este gráfico, donde la participación o penetración en el target más joven pues es inferior a la media, que sabemos que es un 33%, ¿no?, la penetración que conseguimos. Muy bien, pues este es otro reto que se mantiene abierto. Y ya entrando en lo que es la evolución de la difusión, el tipo de información, pues aquí podemos ver que ninguno de los 3 tipos de información de la prensa de papel se libra de la caída, aunque, como decíamos antes, quizá es más llamativo el de la información general, sobre todo en términos absolutos, por ser la de mayor volumen, ¿no? La prensa de información general ha perdido un 6,6% de difusión en este último año, que representan 187.000 ejemplares menos. La deportiva ha caído un 7,8%, que son 54.000 ejemplares menos que el año anterior, que el 2010. Y la económica ha caído un 5,1%, que son unos 5.000 ejemplares menos que el año anterior. Si puede mirarlo por tipo de información, segmentamos la prensa por su tamaño, por los 3 típicos de más de 100.000 ejemplares, que son los diarios de mayor tamaño, pues llama poderosamente la atención la caída de estos diarios. Son los que más fuertemente han sufrido esta caída. De hecho, han caído por debajo de la barrera histórica de los 2 millones de ejemplares por diario. Actualmente están en 1.682.000 ejemplares este segmento de diarios grandes, digamos. Curiosamente, los diarios intermedios, aquellos que van entre los 30.000 y los 100.000 ejemplares de difusión promedio diaria, han crecido hasta alcanzar la cifra de los 981.000 ejemplares. Como se ve en la gráfica, son los que mantienen mejor el ritmo de crecimiento. Y los pequeños también han caído, aunque mínimamente, en 25.000 ejemplares. Muy bien, antes hablábamos del número de lectores, comparando el número de lectores con la audiencia. Este es un dato positivo. La audiencia es el único dato que se mantiene no solo estable, sino que ha crecido en este último año. La audiencia ha pasado o ha alcanzado la cifra de 21.123.000. El número de lectores veíamos antes en la transparencia anterior que son 13 millones de lectores. Este crecimiento de la audiencia no es para todos los tipos de diarios por igual. Los que han provocado este incremento, como se ve en la tabla de abajo, es fundamentalmente la prensa deportiva, que ha incrementado su audiencia en 184.000 diarios leídos este último año. O sea, el lector español o el consumidor español no compra mucha prensa, pero parece que lee cada vez más prensa, ¿no? Es curioso. No sé si es la crisis solamente o otros factores. La prensa de información general ha caído en 115.000 diarios leídos y la prensa económica en 26.000 diarios leídos. Muy bien, entrando ya a lo que es la actividad, pero nada, dos brochazos. La actividad promocional de los diarios. Es muy significativo que este último año ha caído también, ¿no?, el número de promociones que se han lanzado al mercado. Esto que tienen aquí ustedes es la tabla que representa el número de promociones de la prensa de información general. Les voy a dar los datos de la total, que pasó de 269 días en promoción en el año 2010 a 261 días en el año 2011. Un pequeño retroceso en la actividad promocional. Esto supuso el número de promociones pasar de 2.590 a 2.466. Esto es el total de la prensa. Y aquí en esta tabla, ven ustedes, en este gráfico, ven ustedes la actividad promocional de la prensa de información general, que pasó de 2.441 promociones en el año 2010 a solo 2.296. Por primera vez se produce una caída en la actividad promocional de la prensa de papel. Menos caída representa proporcionalmente sobre esta caída de la actividad promocional las promociones lanzadas con incremento de precio en referencia al precio de portada de los diarios. Y los precios, pues los precios de los diarios pues han crecido un 1,1% en media en este último año, pasando de 1,26 euros por ejemplar
a 1,28 euros por ejemplar. No recuerdo cuál fue la inflación del año 2011, pero me imagino que sería un poquito... Muy mal. Si miramos este incremento de precios por tipo de información, la prensa de información general incrementó más sus precios, un 3,2%, y pasó de una media de 1,25 euros por ejemplar a 1,29, y mientras que la deportiva la mantuvo a 1 euro, lleva muchos años manteniendo sus precios a 1 euro, la deportiva, y todos los diarios, y la económica también la mantuvo a un precio medio de 1,54 euros semanales. Ya acabando, un pequeño dato sobre lo que es la prensa digital. Aquí vemos lo que es el número de diarios digitales que hay en la Unión Europea. La media de diarios digitales en la Unión Europea sale en 108, con la información que hemos dispuesto este último año para poder elaborar esta tabla. Quizá destaca también en esta tabla Alemania, que se va de esa media de forma espectacular con 661 diarios digitales, y España se sitúa un poco por debajo de la media con 73 diarios digitales controlados por OJL. Y aunque Eric ya lo ha mencionado, es muy llamativo el incremento del número de lectores de esta prensa digital. Actualmente en el último año hemos llegado ya a casi los 12 millones de lectores de prensa digital, lo cual pues casi se sitúa a los mismos niveles que la prensa de papel, que recordemos eran 13 millones y un poquito más. Muy bien, pues con esto creo que termina la presentación. Muchísimas gracias. Pueden retraerse ante cualquier conato de crisis económica. Así ha sido en este caso. Y hasta que no se produzca cierta recuperación del consumo, la publicidad no tenderá a estabilizarse. Esta situación de crisis económica también ha repercutido significativamente sobre la difusión de los periódicos. Hay una crisis del consumo que en el caso de las industrias culturales incluso se ha recrudecido este verano, tras el anuncio del gobierno de la subida del IVA. La prensa ha mantenido su tipo del 4%, pero la medida ha llevado a muchas familias a apretarse todavía más el cinturón. Ahora bien, ¿esa crisis del consumo ha debilitado la base de lectores de la prensa? Si atendemos al cuadro 2, parece claro que no ha sido así. Se compra menos prensa impresa, pero la lee el mismo número de personas. Línea azul en el cuadro. E incluso tiende a haber más lecturas, como podréis comprobar en la línea verde. Los lectores de prensa digital prosiguen su marcha ascendente, la línea roja. Así que el atractivo y el interés de los periódicos parece mantenerse muy estables. La crisis publicitaria y de consumo ha repercutido muy directamente sobre los ingresos de explotación del conjunto de los periódicos. Desde el año 2007, el descenso ha sido del 41,7%. Si tomamos este año completo, las estimaciones que realiza Deloitte y que tienen ya ustedes en el resumen de prensa. Viendo sus cifras, muchos sectores industriales españoles parecen haber retrocedido varios años en el tiempo. La prensa no ha escapado a este fenómeno. E incluso, en su caso, el negocio se ha contraído por debajo del que había hace 10 años. Los efectos de esa caída del 41,7% en los ingresos de explotación habrían sido mucho más devastadores de no haber sido por la drástica contención de costes emprendida por los periódicos. En este cuadro se ilustra perfectamente esta situación. Los gastos del conjunto de la prensa se han mantenido siempre por debajo o a la par que los ingresos. Por tanto, se ha conseguido atemperar los gastos al ritmo de descenso de los ingresos de explotación. Claro que en ese proceso los gastos se han situado al nivel de 1998 y los ingresos han retrocedido hasta niveles de 1996. Con todo, ese esfuerzo está permitiendo a la mayoría de los periódicos resistir en una crisis económica especialmente severa y prolongada. Y además han completado un proceso de innovación tecnológica y han consolidado sus ediciones digitales. Sobre esa capacidad de resistir e innovar que han mostrado los periódicos, quiero centrar la segunda parte de mi intervención.
Les hablaba al principio de 3 oportunidades en torno al nuevo modelo de negocio de la prensa. De las 3 se habla en distintos capítulos del Libro Blanco. Veamos cuáles son. La primera oportunidad de la prensa se corresponde con su principal característica diferencial, la calidad. De ello habla uno de los capítulos del Libro Blanco 2013, Modelos de pago en el sector de la prensa, una estrategia defensiva. Lo escribe Alfonso Vara Miguel, director del Departamento de Empresa Informativa de la Universidad de Navarra. La tesis central de Vara Miguel es que el pago de contenidos en las ediciones digitales de los periódicos debe plantearse como una estrategia defensiva para las ediciones impresas de los periódicos, donde a corto y medio plazo seguirán sustentándose los ingresos por difusión y publicidad de la prensa. Según el profesor, como pueden apreciar ustedes en el cuadro, la mayoría de los expertos universitarios y profesionales cree que los lectores de diarios digitales estarían predispuestos a pagar por contenidos escasos, exclusivos, no fácilmente localizables en Internet, ni con sustitutivos cercanos que aporten valor real, resuelvan necesidades informativas y de entretenimiento y o sean útiles. Sobre esas premisas, busca como valores diferenciales clave la especialización temática, la de ámbito geográfico y la calidad percibida respecto a la marca editorial, la credibilidad y la confianza inspiradas por el medio. ¿Con qué estrategia deberían plantearse esos modelos de pago digital? El profesor de la Universidad de Navarra tiene claras las prioridades. A su juicio, la prensa impresa sigue siendo el producto sobre el que descansa la viabilidad de las empresas, tanto en términos de consumo como en ingresos por publicidad. La edición impresa sigue siendo el formato dominante y seguirá siendo la principal fuente de ingresos de las empresas, por delante de los ingresos procedentes de las ediciones digitales. Por eso recomienda revisar cuál es el valor añadido que las empresas periodísticas están aportando a los ciudadanos y preguntarse abiertamente qué necesidades están resolviendo a sus lectores impresos y digitales y con qué tipo de productos y servicios. La conclusión del profesor es que para poner en marcha productos exitosos es esencial no solo ofrecer información de calidad, sino desarrollar una excelente gestión de la marca y una buena diferenciación del producto. Solo es posible implantar modelos de pago cuando lo que se ofrece al público es único y diferenciado, lo cual requiere inversión. La segunda oportunidad respecto a los nuevos modelos de negocio de la prensa es la alta complementariedad entre prensa impresa y digital. Según el Tracking sobre Eficacia Publicitaria de Prensa, el TEP, elaborado por Media Hotline o para EDE, ya hoy 10,6 millones de personas mayores de 18 años que leen cotidianamente prensa impresa y prensa digital. El TEP certifica que, para esos 10,6 millones de lectores de prensa impresa y digital, realizar campañas de publicidad simultáneas en los dos soportes incrementa el recuerdo publicitario espontáneo, mejora la valoración de la publicidad de las marcas y eleva la curiosidad y el interés por consultar respecto al producto que se publicita. Al margen de esos datos, que vienen convenientemente explicados en el Libro Blanco, me interesa destacarles ahora dos gráficos de este cuadro, que certifican la extraordinaria complementariedad de la prensa impresa y digital. Según Media Hotline, más de la mitad de los lectores de diarios impresos son también lectores de diarios digitales. El 51,3% de los lectores de diarios impresos leen títulos digitales de prensa. El 23,7% de los lectores de periódicos impresos lee también diarios deportivos en la red. El 13,3% de los lectores de prensa impresa lee también títulos digitales de prensa gratuita. Y el 4,9% de los lectores clásicos de papel lee además ediciones digitales de prensa económica. A mi juicio, son cifras esperanzadoras porque denotan que ambos soportes no se oponen, sino que se complementan y enriquecen. También a la inversa. Les pido ahora que se desplacen al gráfico de la parte derecha porque resulta aún más alentador. Según Media Hotline, más del 70% de los lectores de prensa digital acceden también a diarios de información general en papel. De todos los lectores de prensa digital, concretamente el 73,6% leen prensa de información general de pago en formato papel. El 35,9% de los lectores de diarios digitales hace lo propio con un diario deportivo en papel.
y un 10,4% hace lo propio con un diario gratuito y otro 6,3% también lee habitualmente la prensa de economía en papel. La tercera y última oportunidad a la que quería referirme tiene que ver con los tablets. Carat viene realizando para EDE un estudio exhaustivo sobre la aceptación de los tablets como nuevo soporte de comunicación. Las conclusiones son terminantes. Estamos ante el producto de mayor progresión y aceptación en los próximos años. Y en este sentido, es una noticia excelente que leer prensa online sea la segunda actividad más frecuente que se realiza en un tablet. En su estudio del año anterior, Carat ya subrayaba la especial afinidad de los tablets hacia la prensa y este segundo informe aporta resultados aún mejores. Sobre todo porque en su análisis Carat abre dos potentes vías de penetración y refuerzo de la prensa digital a través de los tablets. Voy a leérselas y con esas lecturas termino mi intervención. Dice Carat: engaging de usuarios. Uno de los principales retos de la prensa online es de qué manera se puede fidelizar al usuario. El uso de las redes sociales y de los lectores de noticias favorece el consumo más descentralizado del contenido, marcando una nueva tendencia de lectura. Para ello, se buscan estrategias de suscripción, newsletters, alertas, feeds, RSS, etc. También se motiva la participación de los usuarios y su construcción del debate alrededor de la noticia, así como la consecución de logros a los que se vienen a denominar gamificación, un término que algunos otros han preferido llamar ludificación, o dicho de forma más sencilla, jugar con el tablet. Y añade: el nuevo modelo de lectura en tabletas sugiere nuevos modos de lectura de la información en la prensa online y, por lo tanto, de su presentación. Las imágenes y no el texto son el hilo conductor. La maquetación tiende a ser más visual. The Guardian. La interactividad y la posibilidad de hacer zoom permiten que el contenido principal puede ser presentado en una única columna de contenido para mejorar la legibilidad. Instapaper readability. La ordenación de información tiende a ser menos estructurada. Etiquetas versus secciones. Las noticias pueden estar en varias secciones a la vez. El concepto de línea de tiempo, Facebook, Twitter, sustituye al de edición diaria. Son nuevos soportes, nuevos lenguajes y nuevas oportunidades. En todas ellas, la prensa, la de papel y la de digital, están muy bien posicionadas y en condiciones de acrecentar su influencia y su cuota de mercado. Esperemos que así ocurra. Muchas gracias. Queridos amigos, muy buenos días a todos, bueno, en realidad ya buenas tardes. Quiero aprovechar el final de esta presentación del libro blanco y la clausura de la conferencia para saludar también a los periodistas asistentes y agradecer su presencia y el interés que nos dispensan todos los días. AEDE ha decidido hoy en la Asamblea General abrir una nueva etapa con varios cambios en la estructura de la asociación. El primero tiene que ver con la presidencia. En adelante, hasta ahora la presidencia tenía un carácter rotatorio, en adelante se va a ejercer con un carácter indefinido y yo soy el nuevo presidente de esta nueva etapa. Nos proponemos crear una estructura más funcional y operativa para lo que revisaremos los estatutos. En AEDE pretendemos ser más ágiles o lo más ágiles posibles en la gestión de los órganos de gobierno de AEDE y en ese sentido tendremos que introducir algunos cambios en los estatutos y eso es lo que haremos. Quiero agradecer a Conrado Carnal su dedicación y su trayectoria en este año como presidente. Conrado ha sido el último presidente de esa presidencia rotatoria y le quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el año anterior. En este nuevo periodo nos proponemos ser la asociación de todos los editores, como no podía ser de otra manera, y representarlos ante las instituciones españolas y europeas y conseguir mayor capacidad de influencia y muchísimo más reconocimiento social.
Los editores españoles hemos actuado con una extraordinaria responsabilidad en estos últimos años. La situación ha sido muy difícil y ha exigido sacrificios muy duros y enormemente dolorosos, sobre todo en términos de empleo, como todos ustedes saben. A la vez hemos actuado con un rigor y un control de gastos absoluto, y eso nos permite seguir adelante frente a la crisis más severa de nuestra historia, y todavía en el año actual con números negros, como acabamos de ver con la brillante presentación que hemos tenido. Hemos invertido en tecnología, nos hemos estado modernizando y nos mantenemos como medio de comunicación de referencia en España. Calidad, análisis y capacidad de interpretación nos diferencian del resto. Los periódicos somos protagonistas y los editores debemos poner ese activo en valor, porque ese activo vale mucho. También se nos aprecia por la calidad, por la credibilidad y por la fuerza de nuestras marcas. La base de nuestro negocio hasta ahora ha sido y sigue siendo impresa, y además estamos empezando a obtener, a mi juicio, síntomas positivos en torno a lo digital. Es un punto de partida asentado para expandirnos y crecer en influencia y cuota de mercado. Es evidente que para convertirnos, que es en lo que nos tenemos que convertir, en plataformas tecnológicas de contenidos de calidad, tenemos que hacer fuertes inversiones, como hemos visto en las presentaciones que nos han hecho los del Politiken y el Telegraph. La era digital supone para nosotros, por tanto, no solo un reto tecnológico que implica revisar nuestras redacciones y la organización de las mismas desde ese soporte en tecnología, sino que también es un desafío cultural. Pero es que esa transformación tecnológica y cultural que la era digital impone a la empresa periodística supone una gran oportunidad para atraer nuevas audiencias, y eso también lo hemos visto esta mañana. La posición de partida es buena, puesto que de cada 10 noticias que circulan hoy en España, 8 las fabricamos nosotros, los editores de prensa. Ese estricto dato certifica de sobra toda nuestra relevancia. Que cada vez más lectores accedan a la prensa a través de las tabletas, creo que refuerza el papel de la prensa. En esta conferencia hemos tenido ocasión de escuchar a los expertos decir que ese proceso ya ha empezado. Así que tras tantos y tan dolorosos sacrificios, empezamos a ver algo de claridad. Llevamos muchos años tratando de ver por dónde hay que ir, y yo creo que empezamos a ver claridad. Los editores vendemos periódicos y a la vez ejercemos una responsabilidad social muy importante. Creo que hemos mantenido esa posición central en la formación de la agenda política y de la opinión pública en todos estos años. Asimismo, somos la principal fábrica de noticias. Un estudio de Telos señalaba que el 80% de las noticias que circulan por Internet procede de la prensa. Sin nosotros, en Internet habría muy pocas noticias nuevas. Y las pocas que entonces circulasen en la red serían otra cosa. Carecerían de rigor, de profundidad y de la capacidad de análisis que los periódicos construimos a diario a través de un proceso muy costoso en innovación e inversiones. Nuestra Asamblea General ha decidido hoy estudiar si nos sumamos a la iniciativa conjunta de nuestras asociaciones homólogas en Alemania, Francia e Italia. Como ellos, creemos que los motores de búsqueda de noticias están ocasionando un indudable perjuicio económico a la prensa. Ponen en peligro la consolidación y el futuro de los diarios digitales y, por tanto, el acceso de los ciudadanos a una información libre y de calidad en Internet. El Gobierno ha anunciado la próxima revisión de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta mañana hemos tenido una interesante sesión también en ese punto,
y nosotros nos proponemos sentarnos con los poderes públicos para que el resultado final de esa revisión sirva para amparar y tutelar nuestros legítimos derechos, como ya está empezando a suceder en países de nuestro entorno. Termino ya. Creo que la coyuntura económica en nada debería obviar el papel de la prensa. Somos el medio de comunicación de referencia. Las grandes marcas de prensa siguen haciendo falta como referencias fiables para los ciudadanos. Las virtudes públicas resultan hoy más importantes que nunca para una sociedad auténticamente democrática. La prensa, los periódicos, somos más necesarios que nunca para que esas virtudes públicas prevalezcan, incluso en un entorno tan difícil y hostil como el presente. Muchísimas gracias a todos.